Recientemente leímos en los periódicos sobre que el Tribunal Constitucional Español avala pagar una deuda con sexo oral, y como bola de nieve la noticia se extendió rápidamente por las redes sociales y, como también ocurre en muchos casos de vorágines cibernéticas, el titular no corresponde literalmente con lo que el tribunal decidió, siendo que lo que en realidad se limitó a decretar fue el archivo del asunto en razón de que no tiene importancia constitucional suficiente. En efecto, si se obvia el titular sensacionalista y algunas afirmaciones hechas por profanos en las ciencias jurídicas, rápidamente se capta que el asunto discutido corresponde a la determinación de si ocurrió un delito cuando entre adultos se tienen relaciones sexuales, sexo oral, motivadas con el propósito de extinguir una obligación patrimonial adquirida previamente. En otros términos, los tribunales de instancia y el constitucional se limitan a sostener que si, por ejemplo, una mujer ofrece voluntariamente saldar una deuda con felaciones y el acreedor lo acepta o lo sugiere como condición de no exigir el pago, ello por sí solo no representa delito. En otras palabras, la conducta del acreedor en combinar el cumplimiento voluntario de tal acuerdo que ha sido aceptado por ambas partes de manera extrajudicial no puede encasillarse en un tipo penal como por ejemplo el abuso sexual, si la conducta sexual se ha realizado voluntariamente. Pero ello en ningún caso implica que se esté avalando que se pueda acordar el pago de una deuda mediante felaciones desde el punto de vista civil y que se persiga en consecuencia incluir tales conductas sexuales como formas lícitas de extinción de las obligaciones. Aprovechamos este disloco para examinar el asunto con mayor profundidad, no desde el punto de vista penal, sino desde el derecho común. Los acuerdos sexuales. En el derecho civil, las relaciones sexuales conforman un aspecto conductual expresamente regulado. Ello ocurre a través de las instituciones tradicionales que se refieren a las relaciones de pareja, matrimonio y unión estable de hecho. Y aunque no se puede sostener que su objeto sea exclusivamente el sexo, lo presuponen con importantes efectos jurídicos. Ciertamente, tanto el matrimonio y la unión estable de hecho están pensados como vínculos con cierta estabilidad en los cuales se persigue proteger de forma preferente el nexo de pareja entre un hombre y una mujer que aspiran en teoría a constituir un hogar donde se espera, como lo dicta la naturaleza humana, que tales relaciones estén acompañadas de afecto, sexo, descendencia, apoyo mutuo, socorro y respeto recíproco, entre otros aspectos. Las relaciones sexuales en el matrimonio y en la misma medida se podría decir de las uniones estables de hecho, son tan relevantes que el Código Civil, al regularlo, es bastante claro de su incidencia en las diferentes etapas del mismo. Veamos. La capacidad nupcial viene determinada, entre otros aspectos, por el desarrollo sexual reproductivo. De allí que tradicionalmente la edad en el hombre y la mujer para celebrar el vínculo se haya atenuado para que sea coincidente con la edad en que normalmente se desarrollan los órganos sexuales externos y reproductivos. En concreto, indicaba el artículo 46 del Código Civil la edad de 14 para las mujeres y 16 para los hombres. Tal distinción etaria fue declarada inconstitucional y recientemente la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes lo derogó expresamente, unificando la edad de 16 años para ambos sexos. Conjuntamente con la edad se deben poseer condiciones físicas para realizar el acto sexual, pues la impotencia manifiesta y permanente es un impedimento para el mismo, que puede acarrear su contravención la nulidad del nexo. Por lo indicado, el funcionario que sustancia el trámite está obligado a advertir a los contrayentes sobre la conveniencia de comprobar su estado de salud previamente a la consumación. Una vez celebrado el vínculo, los esposos están obligados a guardarse fidelidad y su incumplimiento genera una crisis matrimonial que puede devenir en la extinción del nexo por divorcio, ya sea que se alegue adulterio, injuria grave o desafecto.
Finalmente, tales reglas son las que sirven de soporte a las presunciones de paternidad dentro del matrimonio y la unión estable de hecho. Ahora bien, fuera de las relaciones de pareja protegidas preferentemente, las relaciones sexuales esporádicas, ocasionales o entre personas del mismo sexo entrarían dentro del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, pues si las mismas son voluntarias, no son ilegales. Las relaciones sexuales como objeto de contrato. Fuera del matrimonio o unión estable de hecho, que son negocios de carácter familiar y para nada pueden considerarse contratos, ya que estos últimos requieren que el objeto sea valorable en términos económicos, las relaciones sexuales de cualquier tipo no pueden servir como prestación de una obligación, es decir, como objeto de un contrato o como medio de pago de un crédito, pues en esta materia es indispensable que la conducta que se compromete el deudor o que sirva de medio de pago tenga valor económico y pueda tener un equivalente en dinero, ya que a final de cuentas el acreedor solo tiene en principio como garantía común el patrimonio del deudor en caso de incumplimiento. Pero más allá de lo indicado, el objeto del contrato debe ser lícito. Y ya se ha indicado que las relaciones sexuales deben ser voluntarias, por lo que no puede compelerse a cumplir con una conducta sexual, ya que estas solo son válidas cuando media completa libertad. Pero si se obvia tal exigencia del objeto, también se tendría inconvenientes con otro elemento del contrato, como es la causa, más allá de la polémica sobre su naturaleza jurídica, ya que ésta debe ser lícita y en este caso, acordar la prestación de una de las partes en el contrato con conductas sexuales es claramente una causa que riñe con las buenas costumbres. En cuanto a los efectos jurídicos concretos, operaría algo similar a las obligaciones derivadas del juego y de la apuesta, donde el Código Civil no da acción para exigir lo prometido bajo tal causa y a repetir lo pagado voluntariamente. Mutatis mutandis, la mujer no podrá pedir por una indemnización por el sexo practicado voluntariamente y que no logró extinguir la obligación, y el acreedor tampoco podría reclamar que se le cancele la obligación con la relación sexual. Finalmente, el que paga mal paga dos veces. Por tanto, si se realizó la felación con la intención de pagar la deuda y al no ser una conducta válida para tal fin, la deuda no se extinguirá y se mantendrá hasta que se cancele a través de un medio lícito de extinción de las obligaciones. Todo esto nos lleva a hablar sobre un último punto, la prostitución como trabajo sexual. Recientemente, algunos sectores han impulsado una visión distinta sobre el tema de la prostitución, promocionando la necesidad de su visualización como actividad que demanda reconocimiento económico y protección desde el punto de vista de la seguridad social y sanitaria. Así pues, se pretende que los servicios sexuales prestados a cambio de una contraprestación reciban una regulación que las equipare al trabajo y que además se creen los mecanismos necesarios para que tal actividad sea lo más segura posible para las personas que las ofrecen y los usuarios de tales servicios. En tal escenario es claro que el enfoque cambiaría, pues en el supuesto que motiva esta nota, la mujer que prestó las felaciones es una trabajadora sexual y podría sostener que desarrolló una prestación que compensó el monto de la deuda y en consecuencia, al haber acuerdo sobre los términos y una vez prestado el servicio sexual, operaría una compensación y extinción de la obligación original. Para concluir esta nota, se desea subrayar que más allá de la noticia y el rubor que a muchos debe generar, la verdad del asunto es que las relaciones sexuales son aspectos cotidianos de la vida y por ello el derecho se encarga de regular sus consecuencias jurídicas. Actualmente no podría sostenerse que pueden ser objeto de contrato, pero lo que sí debe cavilar es la posibilidad de su regulación como servicio de carácter sexual, ya que más allá del sonrojo, la realidad es que la prostitución es una actividad muy cotidiana en nuestra sociedad y no nos referimos únicamente a la que ocurre en las calles y casas de cita, sino también en restaurantes y eventos. Son comunes el ofrecimiento de dichos placeres a sueldo. Visualizar tal escenario no deseado pero existente puede coadyuvar a prevenir males mayores como la explotación sexual,
trata, vejaciones y abusos que se asocian con estas prácticas y proteger a los que intervienen, ya sea visualizando a los trabajadores sexuales con mira de lograr que desarrollen otras actividades menos peligrosas y estigmatizantes, así como también creando controles de salubridad para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, entre otros beneficios. Pero para ello debemos superar como sociedad la falsa moral y aceptar los hechos como son. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.